Buenas tardes, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Estamos empezando un poquito tarde porque pues no estoy muy actualizado con la tecnología y no me pude conectar en mi computadora. Entonces lo vamos a tener que hacer a través del teléfono y pues vamos a orar a Dios y a confiar en que todo va a salir bien. Muchas gracias por conectarse, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con el estudio, capítulo número 2, versículo número 1 del libro de Juan. Aprovecho para mandarles un saludo a todos los que se están conectando, Dios les bendiga. Espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones. Vamos a estar en el capítulo número 2 del libro de Juan. La semana pasada estuvimos viendo cuál fue la base, cómo comenzó. Ahorita vamos a entrar ya de lleno a lo que es cómo se va a empezar la iglesia y cuál es el mandato y cuál es la autoridad, y vamos a empezar a ver cómo es que se va desarrollando todo. Aprovecho mi cuñado Marcos, mi sobrina Lynn, Dios les bendiga. Espero que todos estén bien, que estén gozando de muchas bendiciones y que su fe pues siga creciendo en el nombre de Cristo. Bueno, pues vamos a comenzar con una pequeña oración vamos a comenzar con una poderosa oración para que Dios haga milagros en sus vidas, Dios nos dé entendimiento y podamos entender cuál es el propósito por el cual nos ha creado y lo pongamos por obra y podamos aprender y podamos tener comunión con nuestro Creador, Señor Jesucristo. Amén. Entonces nos vamos empezando con una oración que dice: Padre amado, te damos las gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por la vida, gracias por permitir este tiempo, gracias por la bendición que derramas en cada hogar, Señor, de las familias que se congregan en esta hora, Señor, por este medio. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, buscando, Señor, tu cobertura, buscando tu guianza, buscando tu discernimiento, Señor. Te pedimos que nos guíes, que nos hables a través de la palabra. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que este estudio, Señor, sea de bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, Señor, que este estudio sea de bendición para crecer espiritualmente, Señor, para fortalecernos, para seguir adelante, Señor, y para conocerte más y para amarte más. Nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar con el estudio. Permítanme un poquito porque no está mejor. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Bueno, para ir entrando en contexto, sabiendo de qué están hablando, aquí están todos reunidos. Se dice que pudieron haber estado, porque dice que en versículo número 1 del capítulo número 2 del libro de Juan, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Aquí en el contexto, lo que la historia nos está relatando, vamos a aprender de la historia, vamos a aprender qué es lo que estaban haciendo en aquel tiempo, y vamos a hacer la aplicación a nuestra vida para ver cómo es que Dios nos habla, o una aplicación espiritual a nuestra vida. Pero aquí el contexto nos está diciendo que estaba la iglesia reunida.
Estaban los apóstoles, estaban los que habían creído en nuestro Señor Jesucristo, los que seguían a nuestro Señor Jesucristo, estaban reunidos. En el capítulo pasado miramos que se reunían para orar, ¿verdad? Tal vez en el aposento alto. Aquí tal vez pudieron haber estado en el aposento alto, tal vez pudieron haber estado en una iglesia, en una sinagoga, y estaban reunidos. Los miembros o los seguidores de Jesucristo y los apóstoles estaban siendo obedientes al mandato que nuestro Señor Jesucristo les había dicho, que esperaran la promesa, que no se fueran, y estaban ellos pacientes esperando en el Señor, y mientras esperaban estaban unánimes juntos, ¿verdad? Y como decía en el capítulo pasado, estaban unánimes en oración y ruego. Entonces aquí miramos que la iglesia primitiva siempre ha practicado la oración y el ruego, y esa es una práctica que no debe de terminar, y que debemos cada uno de nosotros practicar o hacer todos los días, estar en oración y en ruego, todos los días estar en comunión. Entonces aquí miramos que en aquel tiempo los 120 que estaban esperando la promesa, porque eran 500, pero nada más regresaron 120 perdón, me equivoqué en el número, pero que regresaron nada más 120 a esperar la promesa, no estaban perdiendo el tiempo, estaban unánimes juntos. La semana pasada estuvimos viendo que no es lo mismo estar juntos que estar en unidad, y ese es el llamado a la iglesia, esa es la aplicación, que debemos de mantenernos en unidad. Si estás en unidad con el Padre, en unidad con el Hijo, en unidad familiar, en unidad con la iglesia, nosotros debemos de estar en unidad. Estaban juntos y estaban orando, unánimes, en un solo espíritu, en un acuerdo, en oración, juntos. Y dice que de repente en el lugar donde estaban vino del cielo un estruendo como de viento. Todo esto nos habla, el estruendo y el viento. El estruendo nos habla que Dios hizo un gran ruido, y después llegó un estruendo como de viento, y hace alusión a Dios, que el Espíritu Santo lo menciona que es como viento. Cuando el pueblo de Egipto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, un viento fue el que partió las aguas, el Espíritu Santo. El viento, el soplo de la vida, es el que le dio vida cuando Dios creó a Adán y a Eva. Ahorita miramos otra vez que se vuelve a mencionar el viento, y eso hace alusión o está hablando directamente de Dios, que a Dios no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Entonces está hablando aquí de que de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, ¿verdad? Dice, el cual llenó toda la casa, toda la casa donde estaban sentados. Entonces miramos aquí que, por ejemplo, estaban todos esperando la promesa de Dios de ser llenos del Espíritu Santo. Eso fue una de las señales. Estaban mirando cómo estaban todos llenos, estaban todos en unidad, y miramos cómo el Espíritu Santo se manifiesta, y aquí lo menciona por medio de un viento. Y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En este momento la promesa del Espíritu Santo la promesa de nuestro Señor Jesucristo se estaba haciendo efectiva en la vida de los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Estaban llegando la presencia del Espíritu Santo al lugar donde ellos estaban reunidos, y estaban empezando a recibir el bautismo, el cual nuestro Señor Jesucristo les había prometido, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y todo esto que estamos viendo aquí es un relato que pasó, y que nos enseña cómo es que nosotros podemos ser bautizados. No sabemos si se va a repetir, no se ha repetido, pero miramos cómo es que fue el comienzo de la iglesia. Lenguas repartidas como de fuego que fueron que se asentaron en cada uno de ellos. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hablaba que hablasen, ¿verdad? Entonces comenzaron a hablar en otras lenguas con un propósito, el cual Dios les había puesto a cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver viendo cómo se va desarrollando cada propósito. Cuando quiere decir que hablaban en otras lenguas, no quiere decir que cada uno se puso a predicar, sino que estaban juntos y cada quien empezó, los que estaban orando, los que estaban alabando, empezaron a alabar en otras lenguas. El propósito que Dios llegó con un viento como de estruendo que sopló a recio, fue para llamar la atención de todos los que estaban alrededor, ya sea en el aposento alto o en una de las sinagogas que estaban en aquel lugar. El propósito fue que para que todos, como era el día de una fiesta solemne en Jerusalén, para el pueblo judío, que hacían cada año la fiesta la fiesta de Pentecostés, que se celebraba cada año, iban mucha gente de muchos pueblos, de muchos lados, de muchos países, de muchas áreas, de muchas regiones lejanas, que llegaban a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Dios, en su tiempo y con su propósito, escogió el día que se reunía toda la comunidad judía de diferentes partes del mundo que llevaba a Jerusalén. Tenía su propósito de que llegaran en ese momento para que la señal fuera manifiesta para todo el pueblo, para que todo el pueblo mirara cómo eran llenos del Espíritu Santo. La promesa de nuestro Señor Jesucristo se hacía efectiva ese día sobre los que ellos habían escogido, para que cuando todas estas personas que se congregaban, que fueron a congregarse para la fiesta de la siembra, para la fiesta de la Pascua, cuando regresaran a sus países, se regresaran con la palabra, se regresaran con el testimonio, se convirtieran al Señor en esta fiesta de Pentecostés y regresaran a dar testimonio, regresaran a sus países a ser testigos de lo que vieron, de lo que oyeron, y recibieran la palabra en su corazón y regresaran con una vida transformada. Esto es el contexto por el cual Dios hizo el propósito de hacer el bautismo del Espíritu Santo en una fiesta judía, para que todo el pueblo que venía de muchos países, que hablaban en otras lenguas, que hablaban en otros idiomas, más bien vamos a hablar en otros idiomas, entendieran y se regresaran con el idioma en el que hablaban, se regresaran con el testimonio, se regresaran con el evangelio a sus lugares de origen. Ahora, es importante notar que el pueblo judío había sido esparcido en diferentes partes del mundo, a razón de que habían sido esclavos por diferentes países, por diferentes países. Entonces, cuando fueron esclavos, muchas de las personas que se llevaron como esclavos a diferentes partes del mundo se quedaron viviendo allá, ya no regresaron, y muchos empezaron a regar, pero el mandato era claro, que tenían que congregarse en Jerusalén para celebrar el día de Pentecostés. Entonces cada año regresaban a la fiesta y se regresaban a sus lugares de origen. Entonces estas personas tal vez ya no hablaban en arameo, tal vez no hablaban hebreo, y nada más iban a la fiesta y se regresaban. Entonces aquí miramos que en el versículo número 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no lenguas de fuego, sino lenguas como de fuego, que se asentaron en cada uno de los que estaban ahí. Y vamos a darnos cuenta que no se asentaron como mucha gente dice, que se asentaron nada más sobre los apóstoles, porque los apóstoles eran 12, porque se recuerdan que en el capítulo pasado ya habían escogido a Matatías, el apóstol que reemplazó el pueblo de Judas Iscariote, ¿verdad? Es importante mencionar a Judas Iscariote para no confundirlo con Judas, un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, según la palabra de Dios. Y no es según la palabra de Dios, sino que como la palabra de Dios menciona que Jacobo y Judas eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces
las lenguas repartidas como de fuego se les aparecieron y se asentaron en cada uno de ellos. Vamos a darnos cuenta cómo no fueron nada más sobre los apóstoles, sino sobre los 120 que estaban reunidos en ese lugar, para que los 120 hablaran diferentes idiomas o alabaran a Dios en diferentes idiomas, y las personas que iban de otros países pudieran entender lo que los hebreos o los judíos estaban hablando, y pudieron entender que lo que estaban hablando y adorando y alabando al Señor. Entonces oyeron el estruendo, vieron el viento, vinieron y se acercaron a ver, y cuando se acercaron a ver, empezaron a ver que las personas que ellos sabían que eran originarios de Jerusalén estaban hablando en sus lenguas que ellos hablaban, los idiomas que hablaban en diferentes partes del mundo, y empezaron a entender y les empezó a llamar la atención, y algunos recibieron el mensaje, y ahorita vamos a ver cómo algunos se burlaron y muchos no recibieron el mensaje. Es importante entender esto para no darle aplicaciones erróneas, porque mucha gente dice que pues que hablaron lenguas angelicales y que pues que sacan diferentes teologías que a veces no están muy bien fundadas, y pues distraen o hacen una mala aplicación, y esa mala aplicación se va corriendo como un mal chisme y se va deformando el sentido, el propósito que la palabra tiene. Entonces aquí miramos que el propósito de las lenguas fue que estos 120 hablaran diferentes idiomas para los que estaban reunidos, los escucharan, se acercaran y recibieran el evangelio en su idioma. Porque la pregunta sería esta: ¿qué caso tendría que Pedro se levantara a predicarles a personas que no hablaban hebreo? ¿O qué caso tendría que los apóstoles se pudieran a predicar a nuestro Señor Jesucristo resucitado en hebreo, siendo que estas personas no hablaban hebreo, hablaban diferentes idiomas? Entonces no tenía propósito, no tenía sentido, no era posible. Entonces Dios, en su infinita misericordia y poder, derrama el Espíritu de Dios en cada uno de los 120 que estaban ahí, y les da el don de hablar diferentes idiomas. Y con esos idiomas las personas captan el mensaje y se llevan el mensaje a que la semilla sea sembrada en diferentes países, y entonces el evangelio llegara hasta los rincones de la tierra. Y aquí es donde se cumple la palabra: predicar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Y este es el propósito en que Dios lo hizo, y esta es la manera en que Dios trabaja. De esta manera Dios trabaja, y a veces nosotros no entendemos, pero miramos que Dios siempre está obrando, Dios siempre está trabajando. Entonces ya miramos cómo empezaron a hablar en diferentes idiomas, y ahora vamos a ver en el versículo número 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y luego vamos a ver, dice: moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones del cielo, de todas las naciones del cielo. ¿Te puedes imaginar ahora que dijeran, que digamos en este día, hoy en este día, que en el país, en el lugar donde tú vives, llegaran personas, cristianos piadosos que moran, que viven en todas las naciones bajo del cielo? ¿Te puedes imaginar cuánta gente podría llegar? Pues así llegaba a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. Entonces, pero aquí está mencionando que judíos, varones piadosos de todas las naciones. Judíos, varones piadosos de todas las naciones. Dice, y echó este estruendo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos no son galileos todos estos que hablan? Entonces vamos viendo cómo la historia se va desarrollando, y vamos mirando cómo es que
cómo es que las personas que estaban ahí empiezan a captar el mensaje. Recordamos que en el capítulo pasado dice que se reunían para estar en oración y ruego. Esto es en adoración, en intercesión, en comunión, en una intimidad con Dios. Entonces aquí la aplicación es que nos invita a estar también en intercesión, en adoración, en una intimidad con Dios. Aquí nos invita a que tú y a que yo aprendamos a estar en intimidad con Dios, en comunicación con Dios, en contacto directo con Dios. Aquí estamos viendo cómo el tiempo que tengamos para tener con nuestra familia y que vayamos a la iglesia, lo tengamos para estar en oración y en ruego, en intimidad con Dios. Y aquí miramos que los judíos, los 120 judíos que estaban esperando la promesa, estaban haciendo eso, y entonces los demás pudieron escuchar cómo adoraban, cómo alababan a nuestro Dios, y les llamó la atención, y empezaron a decir: ¿cómo es que estos galileos, o sea, estos judíos que no hablan el lenguaje que nosotros hablamos, están hablando en nuestras lenguas, en nuestros idiomas, en diferentes idiomas de todas las naciones bajo del cielo? Imagínate cuántos idiomas se estaban hablando en ese lugar. Cómo es que se estaba moviendo el Espíritu de Dios sobre los que estaban hablando y sobre los que se estaban reuniendo, para que cada quien pudiera entender en su propio lenguaje. Prácticamente se dio un mensaje, se dio una señal de adoración, de alabanza en su propio idioma, donde nunca lo habían visto, y más sabiendo que los galileos hablaban hebreo, no hablaban los diferentes lenguajes o idiomas que se hablaban en otros países. Aquí vamos haciendo la aplicación que el propósito de las lenguas, de los idiomas, era para que los demás entendieran. Por eso, si tú has escuchado o has mirado o has visto a alguien que habla en lenguas en tu iglesia y nadie le entiende, recordemos que bíblicamente ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que si Dios quiere que su mensaje, que si la adoración, que si la alabanza que se le va a hacer al Señor sea entendible para los que están alrededor, vean y también quieran alabar o quieran recibir el mensaje. ¿Qué ganancia podría tener una predicación que se te dé en un idioma que tú no hablas? No lo vas a entender. Es como cuando estás cantando canciones en inglés y no hablas inglés, no entiendes lo que estás cantando y tampoco entiendes lo que estás hablando. Entonces, más o menos así se puede explicar lo de las lenguas, que tiene un propósito, y el propósito es para que la palabra sea transmitida, que la semilla sea esparcida, para que el evangelio sea predicado, ¿verdad? Ahora, no voy a negar que existe el don de lenguas y que hay personas que lo tienen, pero pues para esto tendríamos que tener un intérprete para que se cumpla el propósito y se pueda entender, ¿verdad? O las personas que pues tienen el don de lenguas y hablan lenguas angelicales, pero pues que a veces solamente ellos lo entienden y es su relación con Dios y no está en juicio ni está en duda, pero pues es un don que les dio para ellos y el Señor, no para que los demás lo escuchen o lo presuman o no sé cómo decirlo, pero aquí había un propósito en el tema de las lenguas, ¿verdad? Y vamos a seguir en el versículo número 6 otra vez. Dice: y hecho esto estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y atónitos y maravillados, o sea, perplejos, confundidos, o sea, que no entendían lo que veían, pero se maravillaban de lo que veían, ¿verdad? Y dice, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Porque recordemos, el pueblo de Israel pasó por varias esclavitudes prolongadísimas,
por generaciones. Están, por ejemplo, cuando fueron esclavos en Egipto, cuando fueron esclavos en Asiria, cuando fueron esclavos en Babilonia, y de ahí se fueron regando todas las naciones, y había judíos que morían allá, pero dejaban generaciones, y crecían, pero crecían con la Torá, con el Antiguo Testamento, y sabían las tradiciones, y regresaban cada año a Jerusalén a practicar sus tradiciones. Bien, entonces en el versículo número 9 dice, vamos a contar, porque muchos dicen que las lenguas nada más eran para los apóstoles, y aquí vamos a ver que no es así, porque imagínate cuántos idiomas Dios tiene nada más en este planeta, ¿verdad? Dice, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en todas las regiones de África. Imagínate cuántos idiomas o cuántos dialectos puede haber en África, en Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Esto nada más lo pone, Lucas hace una descripción nada más para que te des una idea cuántas lenguas o cuántos idiomas se estaban hablando en ese lugar, y para que te des una cuenta de cuántas latitudes del mundo se reunían en un solo lugar. Tú has escuchado la fiesta esa que tienen cada año en un lugar que van a adorar una piedra a los musulmanes, que se llama, no me acuerdo, pero cada año se juntan hasta 2 millones de personas. Imagínate esas personas o más reunidas en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, para que mires cuánta gente y para que mires de cuántos lugares y cuántos idiomas, y todos esos idiomas los estaban hablando los 120 obedientes que fueron a esperar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y pongamos atención cuán importante es ser obediente a la palabra. Cuando digo la palabra me estoy refiriendo explícitamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan importante es ser obediente? Porque si no, imagínate la bendición que se perdió el que no fue obediente. Imagínate, y que no llegó a esta fecha, a este lugar, en ese momento que Cristo les había dicho, vayan y esperen. Y estos 120 fueron y esperaron. Y imagínate los que se justificaron, que dijeron, yo llego más tarde, pues yo voy otro día, o tengo que trabajar, o la excusa que tú quieras. Se perdieron de la bendición de ser instrumento, de ser parte de la historia, se perdieron la bendición de poder alabar a Dios en otras lenguas, ¿verdad? Permítanme. Bueno, entonces ya miramos cuántos países, cuántos lugares, cuánta gente. Versículo número 11 dice, y sigue, cretenses, árabes, les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Entonces, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No entendían por qué estaba pasando eso. Llegaron a un lugar donde no se imaginaron que pudieran escuchar las maravillas de Dios en su propio lenguaje. Ahora, aplícalo a tu vida. Si Cristo te está diciendo, ve y predica hasta los confines de la tierra, en tiempo y en fuera de tiempo, que prediques, que te prepares y puedas predicar. Tú no sabes en qué momento tú cargas al dador de los dones, al Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y tú no sabes en qué momento vas a recibir ese don con ese propósito para contar las maravillas de Dios, para que puedas impactar en la vida de alguien más con la palabra de Dios. O sea, para que Cristo pueda impactar la vida de alguien más y muchas almas puedan ser transformadas. ¿Te gustaría ser instrumento de Dios? ¿Te gustaría ser usado por Dios? ¿Te gustaría ser obediente y trabajar para la obra? Estar sembrando semillas para que esas semillas en su tiempo de Dios sean cosechadas
en bendiciones por tus hijos, por tus nietos, para que tú puedas ver, y si no lo puedes ver, tus hijos y los hijos de tus hijos, y las bendiciones sean transferidas por generaciones, simplemente porque tú fuiste obediente al mandato de nuestro Señor Jesucristo y estuviste contando las maravillas de Dios, como aquí lo está mencionando. A esto es a lo que hablo, que la Biblia nos habla un contexto que tenemos que aprender. ¿Por qué lo estaban hablando? ¿Qué estaba pasando en aquel tiempo? Y después de entenderlo, poder entender qué nos quiere decir ahora nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cómo lo podemos aplicar para que al momento que hagamos la aplicación, esa aplicación se transforme en una alabanza a nuestro Dios, a Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver cómo aquí viene ya miramos el propósito, ya miramos por qué, y ahora vamos a ver cómo Satanás, el enemigo, nunca se queda quieto, y ahora vamos a ver cómo usaba, pero permítanme. Perdón, y es agua. Dice así. Ay, ay, ay. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, los 11, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, ¿verdad? Primero estaban escuchando las palabras de todos en diferentes idiomas, que estaban alabando y hablando de las maravillas de Dios, y después no viene alguien a burlarse de los que están teniendo una intimidad con Dios, de los que están trabajando, de los que están cumpliendo el propósito, de los que se están dejando usar, de los que están teniendo conexión con el Padre, de los que se están dejando manejar por el Espíritu Santo. No falta el que viene utilizado por el enemigo a decir que estos estaban borrachos. Cuando habla la palabra monstruo, hay una traducción que es gleucos, que en una traducción normal quiere decir que monstruo, quiere decir que es azúcar de uva, o sea, uva fermentada. O sea, estaban borrachos, estaban diciendo. Pero recordemos que estaban diciendo que lo estaban hablando en otras lenguas, estaban borrachos, ¿verdad? Pero entonces Pedro, poniéndose en pie, junto con los 11, o sea, respaldados por el séquito que nuestro Señor Jesucristo había llamado, por los 12 apóstoles, o sea, junto con Pedro, y siempre Pedro por delante, y Pedro movido por el Espíritu Santo, sin miedo al que dirán, o sin miedo a los que se están burlando, que estos están borrachos, o que no saben lo que están diciendo, sin miedo a que Pedro no estuviera preparado, sino movido totalmente por el poder y la autoridad del Espíritu Santo, dejándose utilizar, se paró en pie y con voz alta. Esto quiere decir, con voz alta quiere decir con autoridad. Pedro no estaba hablando ahí como con miedo, como vacilando, como con dudas. ¿Y qué les voy a decir a estos? ¿Y cómo les voy a contestar? Pedro se levantó confiando en que el Espíritu Santo le iba a dar las palabras y las armas correctas para poder contestarle a los que estaban burlándose de ellos, diciendo que estaban borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras. Les está diciendo: pon atención lo que te voy a decir, con voz alta, con autoridad, sin miedo. Y recordemos, nada más quiero que empieces a ver cómo Cristo, el Espíritu Santo, en la transformación total de Pedro. Porque recordemos, los que estuvieron con nosotros estudiando el capítulo del libro de Juan, Pedro huyó, le dio miedo, se avergonzó, se acobardó, negó a nuestro Señor Jesucristo por miedo de que lo mataran, por miedo de que le hicieran lo mismo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, por miedo que lo subieran a una cruz como a nuestro Señor Jesucristo, y se alejó. Pero miramos cómo después nuestro Señor Jesucristo viene y obra en la vida de Pedro y trata con Pedro y le limpia y le transforma, y ahora miramos cómo
Imagínate, porque aquí se dice que pudieron estar en el aposento alto, pero también se dice que pudieron estar dentro de una sinagoga, que las sinagogas estaban llenas de judíos, y los judíos casualmente eran los que habían acusado a nuestro Señor Jesucristo para llevarlo a Roma y que Roma lo crucificara. Entonces imagínate la autoridad de Pedro, sin temor, sin miedo, poniendo su confianza en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, y movido por el Espíritu Santo, y sin resistir al Espíritu Santo, se levanta, alza la voz y les dice: escucha mis palabras. Y esto porque había el riesgo de que los mismos judíos, los mismos fariseos que estaban en las sinagogas, los mismos judíos que acusaron a nuestro Señor Jesucristo, Pedro tenía el riesgo que dijeran: mira, por eso se escondían y se cerraban a puerta cerrada en el aposento alto para orar, porque tenían miedo de lo que le había pasado a nuestro Señor Jesucristo. Y como ellos eran seguidores de nuestro Señor Jesucristo, pues se cerraban, se metían en el aposento alto a puerta cerrada. Pero ahora miramos el cambio, la transformación, una nueva vida con autoridad, con poder, y no poder de Pedro, ni poder de ellos mismos, sino el poder del Espíritu Santo, el cual se les estaba dando en ese momento. ¿Y qué crees? Que la noticia nueva, buena y de salvación es que ese mismo poder, esa misma autoridad la tienes tú. Mira a quién tengo aquí, un compañero de la escuela. Le voy a mandar un saludo a mi compañero Tavo. Dios te bendiga, me da mucho gusto que estés aquí, y un día de estos te voy a invitar para que me ayudes a dar uno de estos estudios. Bueno, entonces ese Pedro fue lleno del Espíritu Santo y le fue dado poder. Y la noticia es esta: que ese mismo poder que se le fue dado a Pedro, ese mismo poder te es dado a ti y a mí, a los que creemos en Jesucristo y que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a vivir para Cristo, ser obedientes, que somos cristianos no nada más porque andamos correteando la bendición, sino que somos cristianos porque le amamos, porque no podemos vivir sin Él, porque Él es nuestro confidente, Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, en Él encontramos consuelo, Él es nuestro proveedor. Y cuando lo miramos así, entonces quiere decir que estamos no por bendición, sino que estamos por amor. Y a esas personas que creen en Jesucristo, a ti que crees en Jesucristo, a mí que creo en Jesucristo, tú que amas a Cristo, que amas su obra, se nos da el del mismo espíritu que tenía Pedro, y se nos da del mismo poder. Entonces tú no puedes tener una justificación o una excusa. Buenas noches desde la Sociedad de Bolivia. Dios le bendiga, hermano Marco Clavijo. Esta mañana estaba platicando con mi profesor y gran amigo José Luis Saavedra, y me estaba platicando un poquito de la situación que están viviendo en Bolivia. Dios les bendiga, estamos en oración, y este es un momento de estar juntos, unánimes, en un acuerdo, orando por esa nación y por todas las naciones que están pasando ahorita por mucha injusticia. Dios le bendiga y me da mucho gusto saludarlos. Entonces, esa autoridad estamos en el capítulo número 2 del libro de Juan. En el capítulo número 2 del libro de los Hechos, y estamos en el versículo número 14. Estos estudios no son estudios tematizados, son estudios más bien sistematizados, y son estudios verso por verso del libro, y tratamos de que, aunque hay muchas referencias muy buenas que pueden apoyar el libro o que pueden enriquecer el estudio, yo trato de no salirme mucho del libro para dejar que el libro, o sea, la palabra, hable solita. Entonces les invito a que me acompañen y a que inviten a gente a que vengan a ver, a que vengan a aprender, a que aprendamos juntos qué es lo que está diciendo la palabra verso por verso, y poder explicar el contexto de aquel tiempo y poderle dar una aplicación espiritual a nuestras vidas para poder crecer en fe y en el espíritu. Amén. Dios les bendiga. Bueno, entonces, regresando al tema de la autoridad, regresando al tema del bautismo del Espíritu Santo, y regresando al tema del Espíritu Santo, tú y yo y todos los que creemos en Cristo tenemos de la misma autoridad con la cual le dio, la misma autoridad y el mismo poder, el mismo poder que le dio
a Pedro levantarse en medio de una sinagoga y con autoridad y con voz alta predicarles a todos los que estaban ahí, sabiendo que Pedro podía seguir el mismo Via Crucis que pasó nuestro Señor Jesucristo, no le importó, y con la autoridad del Espíritu Santo y con ese poder se levantó en voz alta y les habló a los judíos que estaban ahí, porque dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y escuchar mis palabras, oír mis palabras, porque estos no están ebrios, vosotros como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, las 9 de la mañana. Dice: mas esto es dicho por el profeta Joel. Y Pedro, como buen judío religioso, se sabía el Antiguo Testamento y empieza a citar una profecía y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿verdad? Dice, y está diciendo a los judíos, porque los judíos religiosos conocían. Entonces Pedro les está contestando, les está hablando con la escritura, y les dice, versículo número 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, ¿verdad? Y hay una redundancia, no, todo tiene un propósito, visiones, dice, y el versículo número 18 dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Se está cumpliendo la promesa en aquel tiempo y se está cumpliendo la promesa en este tiempo, porque el Espíritu Santo se sigue derramando sobre los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice, y daré prodigios arriba y en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, ¿verdad? Entonces, en este tiempo estamos mirando señales. Ya va como una tercera o cuarta luna de sangre que se ha visto, que no es casualidad y siempre cae en fechas que son importantes para el pueblo judío. Y recordemos, aquí no estamos hablando de ti y de mí, estamos hablando de un contexto judío, totalmente judío, un judío hablándole a los judíos, ¿verdad? Después entramos nosotros. Ahorita ya podemos hacer una aplicación, pero en el contexto real estamos hablando de un pueblo judío. Estamos hablando de una historia de un judío que le está hablando a otro judío, y que la salvación vino para los judíos, ¿verdad? Dice, y estamos esperando el día grande y manifiesto del Señor. Dice en el versículo número 21. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto, ¿cómo lo aplicas? ¿Cómo lo entiendes? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es su nombre? Jesucristo, ¿verdad? Es importante. ¿Tú quieres ser salvo? Invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Salvo de qué? Pues nada más hay dos caminos: el camino angosto y el camino ancho que te lleva a la perdición. ¿Salvo de qué? Salvo, alguien que te salve de tus pecados, alguien que te salve de la paga de tus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Hablándolo claro, alguien que te salve del lago de fuego, de un tormento por siempre. Y ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese nombre es nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes necesidad de ser salvo, invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vas a ser limpiado, vas a ser transformado, vas a ser regenerado, vuelto a ser hecho de nuevo otra vez con un nuevo espíritu lleno con la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una nueva persona, un nuevo nacimiento. Amén. Perdón. Dice, varón israelitas, oíd mis palabras. Jesús Nazareno. De aquí viene lo bueno, para que
mires el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo número 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, fíjate cómo lo empieza a describir. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, les está diciendo, al que ustedes subieron a la cruz, al que ustedes mataron, ese fue aprobado por Dios. Y Dios le hizo hacer señales, prodigios y maravillas. Al que ustedes mataron, que ustedes conocen, que salió del medio de ustedes, era varón aprobado por Dios. Dice, a este, como ustedes mismos sabéis, versículo número 23, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea, al que Dios aprobó, con el anticipado conocimiento de Dios, o sea, con toda la autoridad que Dios le puso en las manos del Señor Jesucristo, a ese los judíos lo aprendieron y lo mataron y lo entregaron en manos de inicuos, o sea, de los romanos, y lo crucificaron al que ellos mismos mataron. Dice, al cual Dios le levantó, sueltos de dolores, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, a ese que crucificaron se levantó de la muerte. Quiere decir que la muerte no lo pudo retener. Quiere decir que ni la muerte puede con Dios, ni con el Hijo de Dios, que es la misma persona, nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que no hay autoridad más grande que la de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la muerte y el enemigo tienen una autoridad limitada, que no pueden traspasar los límites de la autoridad que Dios les da, porque todo el control y todo el poder es de Dios. O sea que la muerte no tuvo la autoridad suficiente para retener a nuestro Señor Jesucristo. No puede, porque nuestro Señor Jesucristo es el autor de la vida. ¿Y qué crees? Que esa autoridad te es dada por medio del Espíritu Santo, y que tu Creador, tu Padre, tu Salvador es el que tiene esa autoridad, y por el cual estás bajo su protección y yo estoy bajo su protección. Entonces no hay autoridad más grande que pueda contra la de él. Entonces no hay por qué preocuparse, simplemente es estar en comunión con Dios. Amén. Entonces dice en el versículo número 24, dice, al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. No había manera, no se puede, porque toda la autoridad es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice, porque David dice de él, y aquí vuelve a citar el Antiguo Testamento Pedro. Recordemos que Pedro, como conocedor, le está hablando a los judíos que conocían también del Antiguo Testamento, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Eso es lo que Pedro está citando de David, y quiere decir que David, cuando murió, aunque nuestro Señor Jesucristo aún no había nacido para salvar a David, se durmió con la esperanza de ser salvo, porque conocía de las profecías, conocía del Cristo, conocía del Mesías, conocía que sabía en quién confiaba. Y si David, sin verlo con sus ojos, murió confiando en la esperanza de que iba a ser salvo,
Tú que ya tienes la palabra en este momento, que ya conoces del Evangelio, debes de estar confiado en que vas a ser salvo, que si invocares el nombre de nuestro Señor Jesucristo, serás salvo. Y tenemos que tener esa plena confianza de que vamos a poder disfrutar, como dice aquí el versículo número 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, porque cuando se goza la lengua es cuando estás alabando a nuestro Señor Jesucristo. Y miramos cómo David alababa a nuestro Dios en el libro de los Salmos. Dice, y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esa es la esperanza, que no vamos a ser salvos, que no vamos a ser atormentados en un lago de fuego a causa de nuestros pecados, a causa de tu pecado, a causa de la vida que hemos llevado. Cristo viene y nos salva y nos limpia y nos da vestiduras nuevas, nos da vestiduras blancas y nos permite caminar bajo su protección, bajo su cuidado, tomados de su mano. ¿Qué más queremos? Esto es una bendición como cristianos. Este es el propósito de ser cristianos, no nada más para estarle pidiendo bendiciones, no, esto es para poder caminar de su mano, para poder tener una vida llena de paz, para tener una vida con gozo, para tener una vida sabiendo que no vamos a ser atormentados en un lago de fuego por todo el pecado que hemos cometido. Se nos es perdonado por nuestro Señor Jesucristo. En eso consiste la salvación. Versículo número 28. Me hiciste conocer los caminos de vida. ¿Cuál es el único camino? ¿Cuál es la única verdad? ¿Cuál es la única vida? Nuestro Señor Jesucristo. Y aquí David ya hablaba de eso. Por eso hay salmos mesiánicos que están hablando totalmente, profetizando y alabando a nuestro Señor Jesucristo, que había de venir y que ya vino y que ahora tenemos que ser obedientes y vivir su evangelio. Amén. Dice el versículo número 29. 28. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Fíjate las promesas que Dios tiene para tu vida. Cristo te hará salvo, hermano. Cristo es nuestra salvación. Tenemos que conocerlo por medio de su palabra. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice, pero siendo profeta, dice, y sabiendo con el juramento de Dios, sabiendo que con el juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Estamos hablando su descendencia en cuanto a la carne, y aquí estamos hablando de la descendencia de David, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, que en un lado se juntan, y desde el linaje de David viene el linaje, la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la carne, ¿verdad? No al espíritu. Y en cuanto a la carne entra el papá José y su mamá María, ¿verdad? Dice, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuere dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y está hablando Pedro a los judíos, que le está diciendo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo acusaron, ustedes lo entregaron, ustedes lo llevaron para que lo crucificaran, ustedes son los culpables, pero todos ustedes y nosotros somos testigos de su resurrección. Porque ¿qué crees? La tumba hasta el día de hoy está vacía, y ellos fueron testigos, y nosotros somos testigos. No lo hemos visto, pero somos testigos por fe, y yo por fe creo que nuestro Señor Jesucristo se levantó de los muertos, y creo que por fe, que si su nombre me hace salvo, yo creo en él, ¿verdad? Entonces dice el versículo número 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, y les está dando una cachetada
con guante blanco. Y le está diciendo al que ustedes mataron, al que fue aprobado por Dios, que salió de entre ustedes, que ustedes lo crucificaron, al que no pudo retener la muerte, al que Dios resucitó, a Él nos hizo una promesa. Y en este momento, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están juzgando de que nosotros estamos borrachos, lo único que está pasando es de que la promesa de Él se está haciendo efectiva y estamos siendo llenos del Espíritu Santo y estamos recibiendo del Espíritu Santo, estamos siendo bautizados con el Espíritu Santo y estamos recibiendo su poder y su autoridad. Eso es lo que básicamente Pedro le estaba diciendo al pueblo judío. Ahora, aquí, ¿cómo lo aplicamos? Eso es la historia. ¿Cómo lo aplicamos a tu vida? El mismo bautismo es para ti y para mí. El mismo poder y la misma autoridad es para ti y es para mí. Y no puedes andar caminando diciendo que eres cristiano, pero que no sabes orar. No puedes, no existe. Tienes que dejarte manejar por el Espíritu Santo. No puedes caminar diciendo que eres cristiano y que no sabes cómo hablar, que no sabes cómo predicar, que no sabes cómo hablarle a la gente. Estás resistiendo. Y si estás resistiendo, estás en desobediencia. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios y Él nos protege de todo mal. Amén. Eso es un comentario que hizo mi hermana Luna del Mar. Bueno, entonces, como tenemos ya de ese poder, de ese bautismo, y somos testigos, esa autoridad se tiene que hacer efectiva. Ese mandamiento se tiene que hacer efectivo. Yo te exhorto, la predicación, el estudio es de exhortación, que te levantes, que no vayas a la congregación o a la iglesia nada a estar pidiendo, que te levantes en el nombre de Cristo y te pongas a hacer tu trabajo con la autoridad que se te fue dada y que prediques con la autoridad del Espíritu Santo y que no tengas miedo y que te dejes usar, que te dejes guiar, que puedas ser un instrumento utilizado por Dios y que no estés resistiendo. Porque si tú sigues resistiendo, lo único quiere decir, cuando tú resistes, cuando tú te excusas o cuando tú sacas los 1000 pretextos que tú quieras, lo único quiere decir que estás resistiendo. Si estás resistiendo, quiere decir que estás desobedeciendo. Y si estás desobedeciendo, quiere decir que estás en pecado. Y si estás en pecado, quiere decir que hay una consecuencia. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, no puedes decir que eres cristiano y que vas por el mundo predicando que eres cristiano y no estás dejándote usar ni estás ejerciendo la autoridad que Cristo te está poniendo en tus manos. Que ahora tienes autoridad y no sabes ni que la tienes ni la sabes usar. Y la única manera que puedes aprender a usar esa autoridad y que puedes saber qué es lo que tienes, el poder y la autoridad que tienes en tus manos, es leyendo la palabra de Dios. No te confíes en nada más estar escuchando predicaciones. No te confíes nada más por lo que el sacerdote te dice. Tienes tú que mismo ir a ser testigo de lo que dice la palabra y corroborarlo por ti mismo y tener tú mismo tu intimidad con Cristo, con la palabra de Dios. Entonces yo te exhorto que te levantes en el nombre de Cristo, que te levantes y trabajes, que ya nada más no estés yendo a la iglesia a recibir y no dar, nada más para acá y nada para allá, porque yo me imagino que en algún punto de tu vida tú has de decir, pues aquel nada más quiere para allá, pero nada para acá. Y ponte en los zapatos, ponte desde un punto de vista que Dios lo ve. Nada más queremos para acá, pero no queremos nada para allá. Y necesitamos ser cristianos con compromiso, ser cristianos por amor, no nada más ser cristianos convenencieros. Perdón por la palabra, pero lo digo con mucho respeto, con exhortación, para que yo nada estés pidiendo, para que te levantes y te des. Si tú en este momento tienes una necesidad, ponte a servir, ponte a alabar, a adorar a Dios. Y vas a ver, ponte a predicar, ponte a hablar, olvídate de tu problema y entrégaselo a Dios y vive para Dios y vas a ver cómo Dios contesta tu petición. Amén. Versículo número 33. Dice, así que exaltado
por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis vosotros, que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la declaración más grande que puede hacer. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es tu Señor y es tu Salvador. Y como nos han enseñado, que Dios, que cuando es nuestro Señor como el esclavo y el amo. Así, Dios es nuestro Señor y nosotros somos los esclavos de nuestro Señor. Nuestra vida le pertenece. Mi matrimonio le pertenece a mi Señor Dios. Mi vida le pertenece a nuestro Señor Dios. Mi hogar, digo mi hogar nada más como por un decir, porque no es mío. El hogar que Dios ha puesto en mis manos, la familia que Dios ha puesto en mis manos, el trabajo, la salud, mis hijas, todo le pertenece al Señor, porque Él es mi Dios y mi Señor y mi Cristo. Nada me pertenece, yo no soy dueño de nada. Nosotros llegamos aquí sin nada y quiero que sepas que nos vamos a ir sin nada. Y si partimos desde ese punto, lo que tienes no es tuyo. Y lo que vives, vívelo para el Señor. Y si en este momento estás pasando una situación de salud, vívela para el Señor y entrégaselo todo, porque llegamos sin nada y nos vamos a ir sin nada, nada más que ahora nos vamos a ir con salvación, nos vamos a ir con perdón, nos vamos a ir limpios. Amén. Entonces dice así, versículo número 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esto es el propósito de una buena predicación, que tu corazón se compunja, que te haga recapacitar, que te haga sentirte mal con tu pecado y que entonces digas, ¿qué haremos? Que tú puedas ver, que te rederguya tu corazón y puedas decir, le he ofendido tanto, le he fallado tanto, le he sido infiel tantas veces a mi Señor, a mi Cristo, a mi Dios, que te sientes mal, de tanto pecado y que ahora lo quieres arreglar y ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y tú puedes hacerte esa pregunta y se la están haciendo ahorita aquí los judíos que mandaron matar a nuestro Señor Jesucristo. Su corazón se compujo cuando Pedro le estaba diciendo que al que ellos mataron, Dios le levantó y le hizo Señor y Cristo. Ellos se compungieron de corazón, se sintieron tristes por saber lo que habían hecho y ahora dicen, se compungieron de corazón, no nada más tuvieron remordimiento, se arrepintieron y quisieron cambiar. Y entonces están preguntándole a Pedro, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo lo remediamos? ¿Ahora cómo conseguimos salvación si matamos al Hijo de Dios? ¿Verdad? Y en el versículo número 38, y voy a leer el contexto y quiero que lo apliques a tu vida, si es que estás en pecado, si es que ahora te estás arrepentido de tu egoísmo, estás arrepentido de tu arrogancia, estás arrepentido de tus vicios, de tu infidelidad, del nombre que tú seas, que tú sepas en qué pecado andas, y si estás arrepentido y estás como los judíos que mataron a nuestro Señor Jesucristo y se están preguntando, ¿y ahora qué haremos? Bueno, pues aquí Pedro tiene una respuesta bíblica. Pedro tiene una respuesta bíblica y te dice qué es lo que tienes que hacer, que dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, punto número 1. Entonces, vamos a hacer la aplicación. Número 1. Invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo y serás salvo. Pedro dice, invoca el nombre de Cristo, arrepiéntete de tus pecados y bautízate como señal de arrepentimiento y de fe. Y luego, y todo eso,
en el nombre de Cristo para perdón de tus pecados. Y si tú eres perdonado de tus pecados, eres limpiado de tus pecados, la cuenta ya está pagada, no tienes por qué preocuparte, y ese perdón te garantiza estar junto con Cristo y junto con Dios en la misma mesa. Porque así lo dice en el versículo, en el capítulo número 17, donde estoy yo, quiero que estén ellos. Eso es lo que Cristo le dice a Dios. Así como tú y yo somos uno, así quiero que ellos sean uno, y que todos seamos uno, y que donde yo estoy, ellos también estén. Pero ¿ellos quién? ¿Los que creen en su mamá? No, los que creen en el nombre del Salvador, que es Jesucristo. Y si tú quieres estar ante la presencia de Dios, junto con Cristo, y ser coheredero junto con Cristo, arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados, bautízate para que tus pecados sean perdonados. Esa es la respuesta si es que en este momento estás caminando por caminos que te llevan a la perdición. Y acuérdate que pecado es errar al blanco. Y si estás caminando por un camino que no te lleva al blanco, sino que te está desviando, estás en camino de pecado. Y si estás en camino de pecado, reflexiona, recapacita, arrepiéntete en el nombre de Cristo, cree en Cristo para que tus pecados sean perdonados. Y aparte de todo, viene una promesa, un regalo, que es el don del Espíritu Santo, su poder, su autoridad, el Espíritu Santo morando en tu cuerpo, en tu templo, en tu vida. Amén. Entonces vamos a seguir en el versículo número 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, y fíjate, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí vemos lo que Pedro le está diciendo a los judíos y la aplicación que le vamos a dar hoy a nuestra vida. Y también dice mi cuñada Lupe que no hay que volver al pecado, porque si vuelves, pues Dios conoce tu corazón y Dios sabe que estás jugando al cristiano y que tu corazón no está dispuesto a obedecer y que tu corazón no le pertenece a Cristo, y el único que sabe que estás jugando con Él eres tú y Dios, y el único que tiene el control de tu vida es Dios, y el único que va a pagar las consecuencias de tus malas decisiones eres tú. Amén. Dice en el versículo número 30. Pongamos atención aquí, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros. ¿Y a quién amamos más? A nuestros hijos. Y esa promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Y esa promesa se transfiere hasta 1000 generaciones, dice la palabra de Dios. Y la maldición también se transfiere por si andas en si andas en caminos de pecado y dices, a mí que me haga Dios lo que quiera, pero con mis hijos no es como tú quieras. Y las maldiciones, tu pecado se lo puedes transferir a tus hijos o a los hijos de tus hijos, y ellos pueden venir pagando las consecuencias de tus malas decisiones. Te lo siembro, te lo dejo ahí para que lo recapacites y sepas que en vez de dejar una herencia de bendiciones, puedes estar dejando una herencia de maldiciones. Amén. Entonces dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Ahí entramos nosotros. Dice, y para cuantos nuestro Dios llamare. Entonces, ahí hay personas que hay un llamado. Hay un llamado para esas personas, hay una promesa para esas personas, para los que están lejos, para nosotros y para la familia. Dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Y cuál es la predicación? Que Jesucristo resucitó. ¿Cuál es la predicación? Que te arrepientas de tus pecados. ¿Cuál es la predicación? Que creas en Cristo. ¿Cuál es la predicación? Exhortarte que esta generación está pervertida, esta perversa generación, y que tenemos que apartarnos de esta perversa generación y vivir para Dios, vivir para Cristo, todos los días testificar de Él, vivir su evangelio, vivir su palabra, y no estar jugando en esta perversa generación, no estarle jugando al cristiano. Amén. Entonces dice así, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, pon atención
los que recibieron, no los que la cuestionaron, no los que la justificaron, no los que no creyeron, no, los que recibieron su palabra. Y te recuerdo que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Los que recibieron su palabra, los que recibieron a Cristo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se convirtieron a Cristo, impactados por la predicación inspirada por el Espíritu Santo, dejándose Pedro utilizar. Fueron impactadas 3,000 vidas en cuales Cristo transformó y les dio un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Y esas 3,000 vidas que se impactaron y que fueron transformadas por medio de Cristo, regresaron a sus países de donde venían y sembraron más semilla, y bajo el testimonio que ellos llevaron, más almas fueron impactadas. Debes de prepararte y dejarte usar para que por medio de ti el Espíritu Santo obre y más almas se salven. Y lo voy a decir con toda autoridad y respeto, que todas las personas que en este momento están muriendo y se están yendo al infierno, tú eres el culpable. Y yo también, porque ya tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, ya tenemos el Evangelio en nuestras manos, y el mandato es claro: ir y predicar, y no lo estamos predicando. Y mucha gente se está yendo al infierno porque no se les está predicando la palabra. ¿Y quiénes van a predicar esa palabra? Pues tú, que la conoces, y yo, que la conozco. Y si la guardamos y no hablamos y no predicamos, mucha gente se está yendo al infierno por nuestra culpa, por estarnos justificando, por estar diciendo: ay, es que yo no sé hablar, por estar diciendo: es que yo no sé orar, por estar diciendo: ay, pues es que yo no sé qué decir. Y te estás dejando nada más manipular por el enemigo, y no te estás dejando usar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. No te estás dejando usar por Cristo. Entonces, si en algo te identificas, yo te exhorto a que dejes de estar engordando nada más con sabiduría, y ahora te pongas a trabajar, y te pongas a predicar, y te pongas a exhortar, y te pongas a vivir la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces aquí dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. Fíjate, estas son las señales de una iglesia sana, de una comunidad de fe sana. Si tú eres católico y tú vas a la iglesia y dices: ah, pues es que yo no quiero dejar de ir ahí porque es la tradición, o es lo que mis padres me dijeron o me fundaron, o yo no quiero dejar de ir a esta iglesia, o yo voy a ir a esta iglesia, o como le quieras llamar. Si eres pentecostés, evangélico, católico, lo que seas, y crees en Dios y estás aprendiendo a creer en Cristo, o ya crees en Cristo, y quieres saber si tu iglesia es una iglesia sana, una iglesia bíblica, aquí están las señales. Y esto es así: que en esa iglesia, o sea, que los que estaban en aquel tiempo perseveraban. Pon atención: perseveraban. En tu iglesia se debe de estar perseverando en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El evangelio que nuestro Señor Jesucristo les dejó. En la comunión, no de los santos, en la comunión, bueno, no de los santos que idolatran, sino en la comunión de los santos, tú y yo, en la comunión unos con otros. Si tú vas a tu iglesia de la denominación que tú quieras, y la doctrina es de prosperidad, es de pura bendición, nada de exhortación, nada de arrepentimiento, nada de Cristo. Es más, a Cristo se le menciona por ahí como un estornudo: Jesús, así. Y no es una predicación cristocéntrica. Ese es un chiste que aprendí en la escuela. Si en tu iglesia hay una doctrina que no es de los apóstoles, o sea, que no es de Cristo, que no es 100% del evangelio, que es 100% cristocéntrica, 100% cristocéntrica, porque en Cristo está desde el principio hasta el fin. Entonces, si ahí no se predica la doctrina de los apóstoles, si ahí tú vas a tu iglesia y no te hablas con el que está al lado, ni conoces al que está atrás, ni conoces mucho menos al que está del otro lado, no tienes comunión unos con otros, pues tu iglesia no es tan bíblica, ¿verdad? Y si aparte de eso le añades que no están participando del partimiento del pan de una manera correcta, o sea,
que la cena del Señor no te hace reflexionar, ni recapacitar, ni entender el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. Y si el pan que masticas, que mueles, no sabes cuál es el propósito, y si tomas esa santa cena, que muchos dicen, ay, pues que es la transustanciación, y que sí es el cuerpo, y que sí es la sangre, y que lo toman de una manera errónea, que no es así, pero aparte de todo, la tomas y tienes odio en tu corazón, no le hablas a tu hermano, ni tu hermano en la fe, ni tu hermano carnal, y tienes problemas con tu vecino, y odias a aquel, y no puedes perdonar a este, y no le has pedido perdón al otro, y tienes toda esa clase de sentimientos, no estás participando del partimiento del pan con un sentido bíblico, sino que lo estás haciendo nada más por hacerlo, sin digerir bien la cena del Señor. Y eso trae una consecuencia, porque la palabra de Dios habla que por eso hay muchos enfermos y debilitados, porque no disciernen, no saben lo que están tomando, lo que verdaderamente es la cena del Señor, y la toman erróneamente. Y no saben, y como la doctrina no es de los apóstoles, no te enseñan, la doctrina es del Vaticano, o la doctrina es del apóstol, o del quien sea, pero no del apóstol de estos tiempos, ¿verdad? Porque este tiempo hay apóstoles, por ahí hay gente que dice que son apóstoles, ¿verdad? Pero no la doctrina de los apóstoles que Cristo llamó, sino la doctrina del Evangelio. Entonces, si no se está predicando la doctrina, pues mucho menos te van a decir exactamente qué es participar del partimiento del pan, de la cena del Señor. Y si tomas la cena del Señor indignamente y tienes odio en tu corazón, o no puedes soltar un perdón, hay una consecuencia, y eso es a causa de que no hay una buena doctrina y tampoco hay una comunión. Y aparte de todo eso, si en tu iglesia no se está viviendo una sana doctrina, una comunión entre unos con otros, y no estás participando de la cena del Señor correctamente, y aparte no hay oraciones entre ustedes, entonces no es no sé en qué secta estarás congregándote, pero no es la iglesia que Cristo fundó, no es la iglesia primitiva, no es la iglesia donde Cristo quiere que estés, participando de la doctrina que Él dejó, teniendo comunión con tus mismos hermanos de la fe, y teniendo comunión con tu familia, perdonando a los demás y pidiendo perdón a los demás, amando a los demás y digiriendo bien el cuerpo de Cristo. ¿Por qué fue lo que le hizo? ¿Por qué fue lo que hizo? ¿Y por qué lo hizo? Y aparte de todo, si no estás en oración, en comunión y en oración unos con otros, pues déjame decirte que tu iglesia no es bíblica, y lo digo con todo respeto. Ahora, si en tu iglesia se predica doctrina sana de los apóstoles que Jesucristo llamó, o sea, del Evangelio, si en tu iglesia hay comunión unos con otros, si en tu iglesia hay partimiento del pan, una buena enseñanza, que lo que significa la Santa Cena, si no hay comunión y partimiento de pan entre nosotros, y si no hay oración, y si hay oración en tu iglesia, hay estas señales, entonces te felicito, estás en una iglesia bíblica. Amén, amén. No estoy diciendo que ahí no esté el Espíritu Santo, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no se mueva ahí, no estoy condenando, nada más te estoy enseñando lo que es una iglesia bíblica y lo que no es una iglesia bíblica. Te estoy dando un parámetro para que tú mismo sepas si donde te congregas o a la iglesia que vas es bíblica y no es bíblica. Y es fácil, si tú vas a una iglesia y sigues viviendo la vida como siempre la has vivido, y nunca ha habido una transformación, nunca ha habido un impacto, nunca ha habido un cambio, pues estás yendo a una secta donde nada más escuchas ahí 2 que 3 palabras de ánimo, y pues no ha hecho ningún impacto en tu vida. Y eso no es lo que Cristo quiere para sus llamados, para sus hijos. Amén. Versículo número 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles que Jesucristo llamó. Amén. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esa iglesia hoy en día es difícil, pero me imagino que ha de haber. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común
todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes. Bueno, voy a hacer una pequeña exégesis de este versículo, porque gracias a esto mucha gente hoy en día, los que tienen un poco de conocimiento de la palabra, o más bien mucho conocimiento de la palabra, y la utilizan para sus propios beneficios, se agarran de aquí y abusan de las personas. Por eso es difícil de vivir y tener en común todas las cosas, porque en aquellos tiempos hubo problemas. Ahora imagínate, en estos tiempos va a haber más problemas. Amén. Entonces dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero recordémonos, en aquella iglesia estaban unánimes, juntos, unánimes en oración y ruego. En eso se la pasaban. Y en este tiempo no estamos así, ni muchas veces ni en oración, ni muchas veces ni en ruego. Entonces ahora no se puede vender mis propiedades para darle a los demás, porque pues muchas veces no estamos en el mismo sentir. Amén. Dice: y perseverando unánimes cada uno en el templo, participaban del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Saliendo de la iglesia te vas a comer con tu sacerdote, con tu pastor, con tus hermanos en la fe, juntos con alegría y sencillez, o se salen tirando ajos y cebollas porque el estacionamiento está bien lleno y no te dejan salir, y el de enfrente se te metió, y el de atrás te está pitando, y el de adelante no se mueve, y ya llevas prisa porque llevas hambre, y te sales maldiciendo de la iglesia, ¿verdad? Entonces esto es nada más para que hagas un punto de comparación en dónde estás parado y qué impacto está teniendo la doctrina que estás recibiendo en tu iglesia, ¿verdad? Dice: y alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser añadidos. Entonces, ¿quién es el que trae los miembros a la iglesia? No soy yo, no eres tú. Nosotros nada más somos obreros, y el que trae la gente a la iglesia es Dios, nuestro Señor Jesucristo. El que hace el llamado es nuestro Señor Jesucristo. No es mi palabra, no es mi predicación, no soy yo nada más soy un siervo inútil, y tú también, y nosotros nada más somos instrumentos manejados por el Espíritu de Dios. Amén. Y Dios es el que da el favor al pueblo, Dios es el que añade, Dios es el que da, Dios es el que quita. Amén. Espero que este estudio no haya sido fuerte, pero a veces es necesario ver las cosas blancas y negras, y no andarlas maquillando ni andarlas justificando. La palabra de Dios es clara, el mandamiento es claro, el poder y la autoridad que nos es conferida es claro, y tenemos que saber darle uso. Muchos abusan y muchos no le dan uso, y hay que darle un uso correcto para que a través de ese uso el propósito es alabar el nombre de Dios y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este estudio del capítulo de los Hechos ya terminó. Si quieres que hagamos alguna oración, puedes escribir alguna petición. Si tienes algún testimonio, con toda confianza. Mi oración a Cristo es que toda su palabra impacte tu vida, haga un cambio en tu manera de vivir, en tu manera de pensar, y que ese cambio sea notorio hacia todo tu círculo que te rodea, y todo tu círculo se maraville de lo que Cristo ha hecho en tu vida, y todo tu círculo quiera venir a conocer de Cristo por las señales que tú estás dando, por el testimonio que tú estás dando. Esa es mi oración sincera para Dios, para ti que me estás viendo y que estás tomando este estudio, para que muy pronto, si no es que ya lo debes de estar dando, estés dando frutos, para que a través de tu trabajo Dios esté añadiendo más miembros a la salvación. Amén. Entonces, si no hay más, si no hay peticiones, vamos a cerrar este estudio con una oración. Yo quiero seguir insistiendo que me acompañen. Tengo un amigo que se llama Francisco,
y su esposa, Mari, está enferma y quiero que me acompañen en oración para que Dios le haga señales, maravillas, prodigios, sanidad en su cuerpo y se levante. Tengo un sobrino que está pasando por una situación difícil y que me acompañen. Su nombre es Lilan. Quiero que se acuerden de él, quiero que oren por él, quiero que me apoyen en oración por él y por sus hermanos, para que Dios les fortalezca, para que Dios los guíe, para que Dios les dé ánimo, no desfallezcan y que pronto su situación se resuelva. Tengo a mi hermana, a mi cuñada Lourdes y a mi cuñado Alfredo, que también están pasando por una situación de salud, y vamos a orar todos juntos, unánimes, con un mismo propósito, un mismo corazón, y por las peticiones que tú también tengas, juntarlas, elevarlas en oración, para que Dios escuche su pueblo, así como dice aquí en el último versículo, dice: y teniendo favor con todo su pueblo, y que Dios nos derrame de su gracia en la vida de Mari, de la esposa de Francisco, en la vida de Lourdes, en la vida de Lilan, en la vida de Alfredo, en la vida de mi suegra, en la vida tuya, en tu matrimonio, en mi matrimonio, que su gracia sea derramada en todos nosotros y podamos seguir participando de su favor. Amén. Entonces, si no hay más, vamos a cerrar con una oración. Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo, te sigo exhortando que te levantes en el nombre de Jesús y prediques, seas obediente, te prepares y prediques su palabra. Amén. Entonces cerramos con una oración que dice: bendito Rey amado, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de ser instrumento tuyo, de servirte, Padre Santo. Gracias, Padre amado, por permitir que tu palabra sea recibida, por abrir los corazones de los que se están reuniendo por este medio, Señor, para hablarles. Nos ponemos todos en tus manos. Yo te pido perdón por el pecado de mis hermanos. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por el pecado de tu pueblo, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. No sabemos lo que hacemos. Nos hace falta madurez, nos hace falta disciplina, nos hace falta compromiso, Señor, pero nos ponemos en tus manos para que tu misericordia y tu gracia, Señor, nos sigan formando y nos sigan dando, Señor, de tu fe, Señor, de tu fortaleza. Nos ponemos en tus manos. Te quiero dar las gracias, Señor, por la vida de Felipe, por la vida de Norma, por la vida de Lourdes, por la vida de Alfredo, por la vida de Mari, por la vida, Señor, mía, por la vida de todos los que nos congregamos en este medio, por la vida de Lilan. Tú conoces las peticiones, conoces los corazones, conoces las situaciones de cada uno de los que acabamos de nombrar y de los que no hemos nombrado, Señor. Tú tienes el control, en ti confiamos, Padre Santo, en ti creemos y te pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor nunca se acaben, que tú, que eres el dueño y de la autoridad y del poder, Señor, con tu mano poderosa, Señor, sanes cuerpos, mentes, corazones. Bendito Dios, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre amado, que cada uno, Señor, que tiene una situación de salud, le sanes, Padre amado, para que esas personas se levanten en el nombre de Cristo y puedan predicar tu palabra y puedan predicar el testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas, Padre Santo. Los ponemos en tus manos, Padre amado. Pido por cada matrimonio que se congrega, pido por el hijo de Mari y de Juan, pido por el matrimonio de ellos dos, fortaleza y crecimiento espiritual. Pido por la vida de mi hermano José, Señor Gómez, de su esposa Yolanda, de sus hijos, Señor, por mi matrimonio. Síguenos guiando, Señor, de Marcos, de Lupe, Señor, de cada uno de los que están. Tú conoces los nombres, Padre amado. Todos nos ponemos en tus manos. Sigue disponiendo, Señor, los tiempos para que tu palabra se siga predicando, Señor. Si es tu voluntad, sígueme usando, sigue dando este recurso, que este estudio se siga dando, Señor. Tú eres el guía, Padre amado. Nosotros te seguimos, honramos tu santísimo nombre, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que nos has dado. Gracias por tanta bendición y tanta misericordia y tanta gracia, Señor, que derramas en nuestros hogares. Te pedimos, Señor, que a lo largo de esta semana nos sigas guiando. Yo me pongo en tus manos, pongo este hogar en tus manos, mi familia en tus manos,
Mi matrimonio, mis hijas, las pongo en tus manos, Padre Santo. Pido la cobertura de tu sangre poderosa. No permitas que ningún hombre fuerte ni ningún dardo del enemigo, Señor, cumpla su propósito. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Amamos tu santísimo nombre, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y todo esto que te acabamos de pedir, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, los dejo. Gracias por su tiempo. Nos esperamos la próxima semana y nos estamos viendo.